Ok, muy bien. Ahora sí, muy bien, en esta primera clase vamos a ver lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Hay que comprender que la Primera Guerra Mundial ha sido un evento que marcó y ha marcado mucho de lo que es la historia moderna, de muchas de las situaciones y aspectos tecnológicos y demás que comprendemos hasta ahora, también muchos de los aspectos bélicos, configuraciones y demás que se han generado. La Primera Guerra Mundial fue un hecho sumamente fundamental, principalmente relacionado con lo que fue eh, la creación de de un nuevo sentido bélico, o sea, una guerra, la cual ya fue de una manera más eh, mundial, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenía unas perspectivas no solo regionales, o sea, no solo entre eh, pocos países y demás, sino que ya es una guerra eh, que ya tiene un sentido mundial. ¿Por qué un sentido mundial? Porque eh, hay países involucrados de diversos continentes, como cuáles continentes principalmente, continentes como Europa, continente europeo, en África también hay implicaciones y demás. Ok, y para comprender esto, para comprender lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Hay que comprender, y en historia siempre se comprende un evento con lo que se denomina con situaciones o con causas mediatas y causas inmediatas. ¿Qué son las causas mediatas? Principalmente las causas mediatas son situaciones a largo plazo que se generan. ¿Qué quiere decir esto? Que, como sabemos, ¿verdad? Un evento se va generando poco a poco, no es algo que sucede de un día a la noche. ¿Qué quiere decir esto? Que no sucede al despertarnos, ¿verdad? Un día cualquiera y ya es que sucede un evento como la Primera Guerra Mundial. No, sino que es un evento que hay que comprender que es una serie de causas o de situaciones que vienen a generar. ¿Cómo qué quiere decir esto? ¿Cómo qué causas mediatas principalmente? Principalmente con este nacionalismo, ¿verdad? Que vemos acá. Este nacionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas tensiones principalmente en lo que eran etnias. También habían deseos de autonomía por parte de diversos países y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos países que desean tener lo que es eh, su autonomía, o sea, ser libres y tener, por así decirlo, una mayor predisposición política y y un mayor nivel de control político, territorial y demás. Y también hay lo que son causas inmediatas. ¿Qué es la causa inmediata? Es lo que detona el evento y demás. Y cuando hablamos de lo que es detonar este evento, tenemos que comprender que esto se desarrolla con lo que es el asesinato del archiduque Francisco Fernando. ¿Ok? Nada más para mencionarte, ¿verdad? Cualquier cosa, si tienes alguna duda y demás en algún aspecto que esté explicando o si tienes algún comentario, lo puedes plantear con toda tranquilidad. Ok. Entonces vamos principalmente con lo que es este asesinato del archiduque eh, Francisco Fernando. Y eso principalmente sucede en Sarajevo. ¿Por qué esto es una causa inmediata? Porque este evento, ¿verdad? El asesinato de este personaje ocasionó una una gran situación en contra, principalmente en eh, lo que era Austria-Hungría, el cual lo que genera es que declara la guerra a Serbia. ¿Verdad? ¿Y por qué sucede esto? Principalmente por este asesinato, hay que comprenderlo. Entonces, ¿cuál es la causa inmediata? ¿Cuál es el detonante? Eh, el inicio es el asesinato del archiduque Francisco Fernando. ¿Por qué? ¿Por qué Francisco Fernando? Porque era el heredero del Imperio Austrohúngaro. Entonces, como era el heredero del Imperio Austrohúngaro, de ser una figura tan relevante, tiene situación de que es la persona que iba a seguir al mando político y demás. Entonces, al estar al mando político, es que sucede esta situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya Austria-Hungría declara la guerra a Serbia y demás.
Entonces, principalmente sería, ¿por qué? Porque se plantea que una de las personas, de los personajes que mataron, era de Serbia y demás. Entonces, ¿qué es lo que después sucede? Después Rusia se moviliza también, Alemania declara la que es la guerra a Rusia y Francia, y entonces entra en lo que es un conflicto también al violarse lo que es la neutralidad de Bélgica. ¿Y qué es lo que sucede con todo esto? Que al final hay una participación de 32 países y también incluyen lo que son colonias africanas, asiáticas, americanas y demás. Porque recordemos que antes de esa situación había lo que se denominaba como se encontraban lo que eran colonias y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que al encontrarse estas colonias, habían eh, imperios, ¿verdad? Como el Imperio Austrohúngaro, o también diversos países que ya se iban creando, los cuales tenían colonias en diversos lugares. ¿Y por qué eran esas colonias tan importantes? Porque esas colonias tenían, em, de ahí provenían muchos de los recursos, de los materiales y demás que se utilizaron. Entonces, esta es la causa inmediata, recordemos, la causa inmediata, el asesinato del archiduque Francisco Fernando Sarajevo en 1914. ¿Ok? Y ahora vamos con lo que son las causas de la guerra. ¿Alguna duda por el momento? Si me pueden confirmar por No, ahí. ¿Todo perfecto? sí, señora. Perfecto, excelente. Muy bien, entonces sigamos. Vamos a ver. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos con lo que son estas causas mediatas, ¿verdad? Como les decía, estas causas que llevaron a esa situación. Principalmente esas causas inmediatas va a ser relacionado con lo que son las causas de la guerra, ¿verdad? Principalmente, ¿cuáles son estas causas? El nacionalismo. ¿Por qué? Porque habían diversas tensiones dentro de estos grandes imperios. Recordemos que los imperios fueron creados, ¿verdad? Este, y al crearse muchos imperios, muchos de los territorios que se encontraban ahí tenían diversos pensamientos, diversas religiones, diversos idiomas, diversas maneras de ver el mundo y demás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir esta situación de tener tantas diferencias? Que va a haber una gran tensión principalmente étnica y va a haber una tensión principalmente eh, y se va a generar un paneslavismo y también se van a generar estos deseos de autonomía muy grandes principalmente entre las diversas eh, naciones y demás que se encuentran acá. Y también otra causa inmediata, ¿verdad?, que se va a encontrar es el imperialismo europeo. ¿Qué es el imperialismo europeo? Principalmente, recordemos que las potencias, después ya de lo que se había generado, lo que era, eh, que les mencionaba, ¿verdad?, con lo que fue la revolución industrial y demás que se había generado, había una gran competencia por ver cuál es el país que más encontrado, que más tenía a su cargo diversas colonias. ¿Y por qué eran tan importantes estas colonias? Esas colonias recordemos que eran sumamente importantes porque le daban recursos, recursos como cuáles, recursos como em, metales, metales preciosos, también se generaba lo que era la situación de madera y demás, que eran muy importantes. ¿Para qué? Para crear armas, para crear barcos, para crear aviones y demás que se empieza a generar ya en esta guerra y demás. Entonces hay una gran competencia por las colonias, principalmente en África y Asia, ¿verdad? Entonces, al haberse esta competencia, también muchos países también quieren llegar a esos lugares para obtener los recursos ellos. Entonces también hay una situación, no solo en Europa, sino que también hay una situación en África y en Asia. Entonces por aquí ya vemos que hay una situación que ya va a generar, ¿verdad? O que ya cada vez más va a calentar la situación para el desarrollo de esta gran guerra, ¿verdad? Esta Primera Guerra Mundial. Después, una expansión militar o un militarismo, ¿verdad? Entonces, gracias a todo ese imperialismo que se ha generado, gracias a estos recursos que se tiene, se empieza lo que es una carrera armamentística, se empieza a generar una modernización de flotas, se empieza a generar lo que es una inversión muy grande en lo que es armamento, en lo que son barcos, en lo que son tecnología y demás. ¿Y qué va a hacer esta tecnología? Que va a ayudar, ¿verdad? Obviamente, a tratar de generar y tratar de conquistar nuevos territorios y tratar de ganar lo que es una guerra de una manera más rápida, ¿verdad? Entonces, ¿gracias a qué? A los recursos y demás. Y hay un gran
Profe, impacto tecnológico, principalmente. Sí, claro. profe, una pregunta. ¿Usted Ujú. nos podría pasar esa presentación? Sí, esa presentación se pasa, entonces para que ahí Ah, lo ok. tenga. Sí, Ok, sí, muchísimas gracias. con todo gusto. Sí. Esa presentación ahí les queda y ahí la pueden utilizar y demás. Entonces, recordemos esto, ¿verdad? Entonces, hay una expansión militar y con esta Primera Guerra Mundial va a haber una situación muy importante y va a haber una modernización muy importante de flotas. ¿Qué quiere decir esto? Se van a encontrar nuevos barcos, ¿verdad? Que van a llevar, movilizarse más rápido, que van a movilizar tropas más rápido. También se van a encontrar diversos eh, aspectos, principalmente de qué? De, de creación de armas, de creación también algo muy importante es la creación de aviones. ¿Por qué? Porque en esta Primera Guerra ya se empezó a utilizar aviones, lo cual fue algo sumamente importante, principalmente eh, para conquistar ciertos lugares y demás. Y los aviones, recordemos que se empiezan a generar en lo que es la primera mitad del siglo XX, entonces esto va a ser fundamental. Igual, aunque se haya generado esta expansión militar, también hay que comprender que va a ser una guerra principalmente de trincheras, y eso lo vamos a ver después, ¿ok? Pero entonces hay que comprender esta expansión militar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los imperios, diversos países se iban preparando. Hay que comprender esto. Esos países se iban preparando para lo que era una guerra y demás. Después, ¿cuál es otra causa de la guerra? La paz armada. Principalmente, habían tensiones constantes, pero sin una guerra abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que diversos países, ¿verdad? También dentro de los países se generaban esas situaciones de tensión, ¿verdad? Esas tensiones étnicas, esas tensiones también de querer tener el poder de la región, de querer tener el poder de Europa y demás. Entonces empiezan a generar esas tensiones sumamente constantes, principalmente en 1871 hasta 1914, que recordemos que 1914 es cuando ya inicia la guerra. Y después también hay un sistema de alianzas. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a encontrar lo que es la Triple Alianza versus la Triple Entente. Entonces recordemos que esta Triple Alianza principalmente eran países como Francia, el Reino Unido y Rusia. Y la Triple Entente, perdón, la Triple Entente son Francia, Reino Unido y Rusia. Y la Triple Alianza que van a ser el Imperio Austrohúngaro, ¿verdad? Que habíamos hablado, que fue al que mataron. ¿Verdad? Recordemos aquí que mataron a el archiduque Francisco Fernández Sarajevo. También se va a encontrar lo que es Italia y también se va a encontrar lo que es Alemania. Entonces vamos a ver aquí cómo ya se están generando alianzas, o sea, se están generando pactos entre diversas naciones. ¿Para qué? Para lo que es la guerra, ¿verdad? Entonces ya se van generando esas características y demás. Entonces recordemos, nada más para repasar acá. Todas estas son causas mediatas. ¿Qué quiere decir esto? Que son situaciones que se van generando a lo largo, principalmente a finales del este, el siglo XIX y principios del siglo XX que se van generando dentro de las naciones. ¿Para qué? Para iniciar la guerra. Y la causa inmediata, recordemos que el inicio de este conflicto es el asesinato del archiduque Francisco Fernando. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay alguna duda con lo que es el inicio de la guerra y demás. ¿No? No, profe. ¿No? Todo perfecto. Excelente. Muy bien. Ok, entonces vamos ahora con lo que son las características de la guerra. Importante, cuando se inicia esta guerra se plantea que va a ser rápida, que va a ser una guerra muy veloz y demás. Sin embargo, esta guerra se plantea que iba a durar unas semanas y demás. Sin embargo, duró más de lo esperado por todas las naciones y demás. Y principalmente, eh, duró más de lo esperado por lo que era el Imperio Austrohúngaro principalmente. ¿Por qué? Porque plantea que iba a durar unas semanas. Sin embargo, recordemos que este conflicto duró 4 años, 3 meses, 14 días. ¿Qué quiere decir esto? Que es un conflicto bastante largo en comparación a las situaciones que se generaban y demás. Por lo tanto, y al ser un conflicto mundial, afectó no solo a estos lugares, sino también afectó la economía de diversos países, de diversas regiones y demás. Después, ¿qué sucede con esto? Que participan millones de personas. Participan millones de personas y también, como esto, fallece una gran cantidad de estas. Recordemos, ¿verdad?, que esta guerra lleva a cambiar lo que es el desarrollo de diversas guerras y demás. ¿Por qué? Porque antes eran unas guerras menos tecnológicas, solo era
luchas principalmente con armamento como caballos, con armamento muy básico. Y además, sin embargo, aquí ya hay un cambio tecnológico muy grande y participan millones de personas. ¿Por qué? Porque ya se empiezan a plantear esas situaciones, ¿verdad? De empezar a crear un nacionalismo, que es generar un nacionalismo, que tienen que luchar, ¿verdad? Con lo que son el país, que tienen que defender al país, que el país es lo más grande y demás. Por lo tanto, millones de personas participan, ¿verdad? Y millones principalmente de soldados participan en esa situación. Eh, ¿Verdad? Veamos estos datos, ¿verdad? Alemania tenía 1.913.000 soldados, Austria 160.000, Rusia 2 millones, Inglaterra, aunque no tenía un gran ejército terrestre, tenía muchas tropas, principalmente en sus colonias, y tenía un poder naval impresionante. Que es un poder naval? O sea, que los barcos y demás era algo impresionante el control que ellos tenían. Principalmente, ¿por qué? Porque recordemos que Inglaterra es una isla, ¿verdad? Entonces, al ser una isla, esto lo va a proteger, va a ser algo sumamente importante para la protección de ellos, para la defensa militar y demás. Entonces ya vamos con esto importante, ¿verdad? Que era el aspecto inmediato, es que el 28 de junio de 1914 sucede lo que es la cosa inmediata, que es el asesinato, ¿verdad? De Francisco Fernando y su esposa, ¿verdad? En Sarajevo, lo cual genera, y ya lo que genera esta situación de la guerra, y recordemos que esto se da por un serbio, ¿verdad? Como les comentaba, y por los nacionalistas serbios. Entonces recordemos que aquí hay un conflicto étnico muy importante en lo que es este lugar y genera este descontento, lo cual genera una mayor situación. Después, eh, la guerra también se caracterizó por tener una gran cantidad de muertes, ¿verdad? De una situación muy grave y recordemos que se genera lo que es una guerra de trincheras. ¿Qué es una guerra de trincheras? Bueno, la guerra de trincheras, y es muy importante plantearla en la Primera Guerra Mundial, porque se llegaban a ciertos lugares y se iban conquistando trincheras, o sea, se iban conquistando diversos lugares y demás para obtener el control territorial. ¿Qué es una trinchera? Una trinchera es un espacio de tierra, el cual se cava y se genera un espacio de tierra este, donde puedan pasar las personas, donde puedan pasar cierto armamento y demás. Entonces, en estas trincheras es lo que se genera una guerra principalmente o un fuego de artillería. ¿Qué significa esto? Que hay una trinchera de un bando y está la trinchera de otro bando y empiezan a generar conflictos en esos lugares. Principalmente aquí se van a encontrar lo que son minas, se van a encontrar gases venenosos, altamente venenosos, que ya posteriormente se van a plantear que son en contra de los derechos humanos y demás. Y lo que se busca con esta guerra de trincheras es tratar de romper las líneas enemigas, o sea, llegar a los lugares donde se encuentran los enemigos y conquistar la trinchera y así sucesivamente hasta conquistar lo que son poblados y lo que es conquistar lo que son ciudades y demás. Entonces, esto va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque las trincheras van a ser sumamente desgarradoras y van a vivirse situaciones sumamente lamentables en contra, obviamente, de todos los derechos humanos de las personas y demás. Entonces, recordemos, esto va a ser una guerra de trincheras. Muy bien, entonces vamos con lo que es principalmente el desarrollo de esta guerra. ¿Qué quiere decir con esta guerra? Que aquí ya van a haber nuevas tácticas y armamentos. Van a generarse ofensivas muchísimo más rápidas. Y aquí van a haber un cambio fundamental. ¿Por qué? Porque antes recordemos que se utilizaban lo que eran este, fusiles, ¿verdad? Muy lentos, porque eran principalmente utilizar pólvora, cargarlos y demás. Aquí ya se van a empezar a utilizar armamento más que todo como ametralladoras y demás. Y esto va a ser va a ser fundamental porque va a generar una mayor facilidad, ¿verdad? Y lastimosamente, como en todas las guerras, lo que se busca es tratar de matar al enemigo de una manera más fácil. Por lo tanto, estas nuevas tácticas y este nuevo armamento va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque va a ser sumamente rápido. Entonces se van a encontrar morteros, se van a encontrar carros de combate, se va a encontrar artillería más precisa, ¿verdad? Como les mencionaba, se introduce lo que ya es los aviones, eran aviones de madera y de tela que se utilizaban, entonces eran más livianos y eran sumamente importantes para bombardear ciertos lugares y demás.
Y también se va a generar algo muy importante que son gases asfixiantes. Y aquí ya se va a generar lo que es una guerra química y una guerra biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizan diversos gases sumamente nocivos para la salud y altamente peligrosos y se van a utilizar para matar a la mayor cantidad de personas posible, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, que en una guerra, y como en todas las guerras, se generan violaciones de los derechos humanos muy grandes ante todo, ¿verdad? No solo ante los soldados, sino que también fallecen una gran cantidad de mujeres, una gran cantidad de niños, niñas, de personas adultas mayores y demás. Después vamos a ver lo que es una guerra naval, ¿verdad? Principalmente con lo que es la flota británica. ¿Qué quiere decir esto? Que ya va a haber una mayor cantidad de barcos, los cuales van a ser barcos acorazados, principalmente eh, con lo que son los británicos, y también va a tener una guerra con Alemania, los cuales también va a tener otros barcos, los cuales van a ser sumamente importantes para lo que es el control de los mares y demás. ¿Y por qué es tan importante controlar los mares? Porque por los mares recordemos que pasa mucho de lo que es el comercio. Por los mares pasa comida, pasa armamento, pasan materiales para hacer el armamento, eh, y pasan muchísimos productos. Por lo tanto, al controlar los mares, al controlar las rutas comerciales, se controla al enemigo y se controla los productos. Entonces, si antes el enemigo tenía lo que era el control de ciertas rutas, yo ahora controlo esas rutas y ahora esos productos que pasan ya no le va a llegar al enemigo, sino que van a llegar a mí y yo los puedo utilizar para mí armamento y más. Por eso es tan importante esta guerra naval y por eso es tan importante lo que es el control de las rutas marítimas. Por eso es tan importante el control del mar. Y como les mencionaba, ¿verdad? También se genera lo que es esta guerra de trincheras. Esta guerra de trincheras, ¿verdad? Como yo les mencionaba, ambos bandos, perdón, cavaban lo que eran trincheras profundas, principalmente para protegerse. En estas trincheras, ¿verdad? Estaban condiciones malísimas. Principalmente, ¿por qué? Porque se inundaban cuando llovía, se encontraba una gran cantidad de lodo, porque recordemos que de ayer eso era tierra y demás. Y lastimosamente ahí se encontraba una gran cantidad de cadáveres porque iban matando y ahí se quedaban, no se podían movilizar porque obviamente si yo movilizaba esos cadáveres me podían llegar a matar, entonces muchos de los cadáveres se quedaban ahí muchísimo tiempo. Los soldados vivían en un miedo constante, se vivían en un constante fuego entre los bandos y principalmente se tenía que salir de esas trincheras arriesgando lo que es la vida, o sea, movilizarse de un lugar a otro corriendo. ¿Por qué? Para controlar la otra trinchera, recordemos. Entonces, ¿qué es lo que generaba esto? Generaba una gran cantidad de enfermedades, ¿verdad? Había muchísimas ratas también, lo cual también generaba enfermedades. La descomposición de los cadáveres era horrible, también generaba muchas enfermedades mentales, obviamente, y demás. Y principalmente también se genera durante esta guerra un avance muy importante a lo que es la guerra aérea. ¿Qué es esta guerra aérea? Principalmente que se va a generar lo que es la aviación y se va a generar lo que es la aviación para uso militar. ¿Y qué quiere decir esto? Que aquí se van a utilizar dirigibles, se van a utilizar aviones, se van a utilizar globos aerostáticos, principalmente ¿para qué? Para observar, para bombardear, para vigilar y demás. Y va a ser el inicio de una guerra moderna. Aquí se le van a presentar todas las bases para lo que es la Segunda Guerra Mundial y eso lo vamos a ver posteriormente en otras lecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta Guerra Mundial va a ser como una antesala, va a ser como un inicio, una prueba de todo lo que se va a generar ya posterior y todo lo que se va a perfeccionar. Entonces, aquí vamos viendo que como todos esos avances que habíamos visto, ¿verdad? En lo que son las causas inmediatas, ¿verdad? Con la expansión militar, ya se ven en práctica en lo que es en esta guerra. También, ¿verdad? Hay que comprender que eh, principalmente hay que comprender lo que es la entrada de los Estados Unidos a la guerra. Cuando ya entre Estados Unidos a la guerra va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque antes Estados Unidos era un ente más pasivo. Recordemos que sucede principalmente en Europa, ¿verdad? Queda bastante lejos de Estados. Y entonces, ¿por qué se mete? Principalmente porque Alemania hunde unos barcos mercantes estadounidenses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eh,
que al romper estos barcos, y estos barcos al ser de Estados Unidos dice, ok, atacaron estos barcos, están atacándome a mí. ¿Qué es lo que sucede? Que, eh, que lo que dice Estados Unidos es, ok, si Alemania nos ataca, se ataca a estos barcos, es como si estuvieran atacando a estadounidenses, por lo tanto, nosotros tenemos que defender a esto y entra en lo que es la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que sucede cuando entra? Se intensifica el conflicto a nivel mundial y sucede principalmente lo que es que el conflicto ya tenga una participación mayor, tenga tecnología también estadounidense y demás. Y también hay que comprender que Estados Unidos estaba metido antes en la guerra, sin embargo, de una manera más pasiva. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que hacía era vender armamento principalmente a Inglaterra y demás. Entonces ellos ganaban dinero vendiendo armamento. Sin embargo, no participaban directamente, o sea, ellos no habían participado directamente en lo que es la guerra. Sin embargo, aquí, cuando, ya en 1917 es cuando ya participan full, por así decirlo, ya participan y se meten a la guerra de una manera eh, más drástica y intensifican este conflicto y también ayudan principalmente a lo que es a estos países a ya después, posteriormente, ganar la guerra. Muy bien. Otro aspecto importante, ¿verdad? Es el papel de las mujeres en la guerra. Aquí vamos a ver con dos aspectos importantes. Las mujeres, bueno, cuando sucede la guerra, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, la mayoría de las personas que salen a la lucha, ¿verdad? A lo que son a las trincheras, a lo que son eh, al frente, ¿verdad? Que se conoce y demás, a lo que las personas que salen a la guerra son hombres, en su mayoría. Las mujeres, principalmente, lo que apoyaban eran en aspectos de servicio, principalmente médico. ¿Cómo qué? Principalmente trabajaban en hospitales, trabajaban en aspectos médicos y demás con los militares al frente. Y casi no participaban en lo que era un aspecto bélico. Es muy importante comprender eso. ¿Por qué? Porque aquí eran principalmente los hombres los que participaban en esta guerra. Sin embargo, sin embargo, hay una situación muy drástica que sucede. ¿Y por qué es tan importante el papel de las mujeres en esta guerra? ¿Por qué? Porque no solo participan en lo que son hospitales y demás, ¿verdad? Que ya vimos, sino que hay una situación que sucede. Como ya no hay hombres en los países, ¿verdad? Ya no hay hombres trabajando. Antes los hombres trabajaban en las fábricas, ¿verdad? Para generar lo que era camiones, para generar armas, para generar dispositivos médicos, para generar lo que eran aspectos militares, para generar diversas secciones. ¿Qué sucede? Al ya no estar esa situación, las mujeres tienen que verse inmersos en lo que es el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que reemplazan el trabajo de los hombres. Entonces, las mujeres al final tienen que comer, ¿verdad? Los niños y las niñas tienen que comer. Y prácticamente, ¿qué es lo que sucede? Que las mujeres se incorporan en lo que es los trabajos y poco a poco se empiezan a incorporar en lo que son los trabajos y así va a ser clave. ¿Por qué? Porque aquí ya va a generar un cambio muy importante. Recordemos que las mujeres antes no participaban tanto en lo que era el sistema laboral, ¿verdad? Obviamente ya se habían empezado a involucrar con la revolución industrial. Sin embargo, aquí ya se vuelven fundamental el papel el papel de las mujeres, perdón, en los trabajos. ¿Por qué? Porque ellas tienen que también suministrar mucho de lo que era la economía del país y mucho de lo que es la tecnología militar y demás que se necesitaba al frente de las trincheras. Muy bien, no sé si hay alguna duda por acá. ¿Todo claro? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Otro aspecto importante que hay que mencionar en el desarrollo de la guerra es el papel principalmente de Rusia. ¿Por qué de Rusia? Porque recordemos que Rusia había entrado en la guerra, había entrado, había combatido y demás. Sin embargo, sucede algo muy importante. Y es que Rusia también tiene unas situaciones dentro de su país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una revolución principalmente entre los bolcheviques y mencheviques, principalmente en contra de la monarquía rusa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Rusia tiene que salirse de lo que es esta Primera Guerra Mundial. Tiene que salirse y ya no participar. ¿Por qué? Porque ya tenía una situación muy compleja en su país y tenía que resolverla, principalmente con eso.
¿Qué sucede con esto? Que ya después va a quedar lo que es los bolcheviques a cargo del poder político y van a quitar lo que era la monarquía, principalmente que se generaba en Rusia, ¿verdad? Muy bien, esto también es algo muy importante porque aquí ya se ve la situación y por qué es que se va a ir más. Muy bien, vamos con lo que es el fin de la guerra. Ok, y aquí ya vamos terminando con lo que es esta Primera Guerra Mundial. Y el fin de la guerra va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque Rusia ya se va a retirar del conflicto en 1917, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya les decía, enfrenta una fuerte crisis interna y que termina con lo que es la revolución bolchevique. Debido a esto, y principalmente a estas derrotas militares, se retira la guerra y ya termina lo que es toda esta situación. Después, hay cambios principalmente en el frente. ¿Por qué? Porque Italia fracasa con lo que es su avance y tuvo que llegar a generar lo que es una retirada, principalmente en lo que es la península de los Balcanes, principalmente en Grecia. También declara lo que es la guerra de los imperios centrales, lo cual genera una situación y una situación de mayor debilidad para estas potencias, lo cual afecta. Y también los británicos conquistan lo que es Bagdad y ya hay un cambio fundamental en este conflicto. Después también se va a ver un desenlace, ¿verdad? En 1918 y es cuando ya se pone lo que es el final de esta guerra. Y se van a se van a firmar unos tratados de paz sumamente importantes y van a ser decisivos para el fin de esta guerra y demás. Recordemos que esta guerra llevó a gran cantidad de muertes, ¿verdad? De millones de personas y ya con este fin se pactaron diversas situaciones. ¿Cómo qué hechos decisivos se pactaron? Bueno, Bulgaria y Turquía se retiraban principalmente para tras la pérdida de los Balcanes. Em, Italia va a tomar Albania eh, cuando vence principalmente a a Austria, perdón. Después, los aliados dominan principalmente lo que son las colonias, principalmente en África y en el Pacífico. Y lo que se genera es que Alemania se rinde y se genera lo que es un armisticio. ¿Qué es un armisticio? O sea, una, una paz militar. Y esto se firma en noviembre de 1918. ¿Cómo se va a llamar este tratado? Se va a tratar el Tratado de Versalles. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Este tratado va a ser sumamente importante para comprender lo que son las situaciones posteriores. Muy bien. Entonces, recordemos, este Tratado de Versalles eh, Ese Tratado de Versalles lo que va a generar es el fin oficial de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que tras la guerra, ¿verdad? Los países vencedores, ¿quiénes fueron los que vencieron al final? Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, Francia y Estados Unidos formaron principalmente un consejo en la Conferencia de Paz de París para negociar diversos acuerdos y demás. ¿Y cuál fue el acuerdo más importante? El Tratado de Versalles. Esto se firma en unos lugares sumamente famosos, que es el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, y se firma como algo muy importante 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿verdad? Recordemos que fue el 28 de junio de 1914, esto se firma el 28 de junio de 1919. Eh, Sin embargo, se necesitaban generar diversas negociaciones para establecer diversos términos definitivos y demás. Por lo tanto, este Tratado de Versalles empieza y entra en vigor hasta 1920, aunque se haya firmado en 1919, entra en vigor hasta 1920. Ok, ¿y qué es lo que sucede con el Tratado de Versalles? Que obviamente los países vencedores, o sea, los ganadores de la guerra, le dicen a los demás qué es lo que tienen que hacer, y principalmente Alemania. ¿Por qué Alemania? Principalmente por todas las situaciones que se habían generado en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y recordemos el papel que tenía y Alemania lo culpan de todo. Entonces recordemos que obviamente al estar desarrollado por los países vencedores, se va a,
se va a generar este tratado en contra de los países que perdieron y principalmente de Alemania. Muy bien, ¿qué es lo que se dice principalmente en el Tratado de Versalles? Ok, Alemania es el que tiene la responsabilidad total de la causa de la guerra, tiene que desmantelar lo que es el ejército, tiene que desarmarse militarmente, tiene que ceder los territorios, principalmente ciertos territorios que antes tenía, a los países vencedores, tiene que pagar indemnizaciones económicas fuertes a los aliados y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que pagar muchas acciones y es principalmente el encargado de la guerra y demás. Muy bien, por lo tanto, tiene que pagar, tiene que quitar el ejército y se le plantea como una responsabilidad total de la causa de la guerra. ¿Qué sucede con este Tratado de Versalles? Que genera un resentimiento muy fuerte en Alemania. ¿Por qué? Obviamente, imagínense ser alemán y decirles que es culpa de ustedes, que ya no pueden tener un ejército, que ya tienen que pagar y demás. Y esta situación, ¿verdad? Este resentimiento va a llegar a generar lo que es un nacionalismo muy importante y principalmente va a generar lo que es ya el régimen nazi y vamos a ver toda esta situación que se va a presentar eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, vamos con lo que son las consecuencias de la guerra. Recordemos que esta guerra va a tener consecuencias económicas muy graves, principalmente ¿por qué? Porque ya al terminar la guerra, ¿verdad? Ya al terminar y demás, ¿qué es lo que sucede? Que Europa queda devastada. ¿Por qué? Hay una gran cantidad de lugares que tienen que reformarse, una gran cantidad de lugares que tienen que volver a construirse y demás. También hay una destrucción de industrias, una destrucción de puertos, de carreteras, de la agricultura, de las ciudades, y demás, lo cual genera una situación económica muy grave. ¿Por qué? Porque si hay una destrucción, necesitamos otra vez poner esos puertos a funcionar, necesitamos otra vez arreglar las carreteras, necesitamos otra vez generar un impulso a la agricultura, a las ciudades y demás. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Que muchos de estos países utilizaron mucho de lo que era su Producto Interno Bruto a lo que era la guerra, ¿verdad? Como Inglaterra, Francia e Italia utilizaron lo que era el 22 o el 33% de su presupuesto de la guerra. O sea, era prácticamente una gran cantidad para la guerra. ¿Por qué? Porque era una situación sumamente necesaria eh, de, de defenderse, ¿verdad? Y demás. Después, ¿qué es lo que sucede? Que Estados Unidos no. ¿Por qué? Porque recordemos que Estados Unidos, aunque participa, no participa en su territorio. No se ha generado una guerra mundial en Estados Unidos, en su territorio continental, o sea, en América. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos, aunque entra en la guerra y destina una gran cantidad de dinero, no tiene años en su territorio, por lo tanto no tiene que recuperarse financieramente en su territorio. Por lo tanto, como habían dicho, ¿verdad? No tiene que generar puertos, carreteras y demás, ni la agricultura no se ve afectada, por lo tanto, al no tener daños, no se ve afectado tan drásticamente económicamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que Europa es la que queda endeudada. ¿Y por qué? Porque se endeuda con Estados Unidos, porque allá, al endeudarse, Estados Unidos lo que dice es, ok, ustedes necesitan dinero, nosotros se lo prestamos, y, por así decirlo, se vuelve en lo que es, bueno, se conoce así, como eh, el banco para los demás países. O sea, se endeudan los demás países europeos con Estados Unidos. Entonces, principalmente, esa situación genera ya que hay una situación drástica, ¿verdad? Devastadora, principalmente económicamente en Europa. Y esa situación de que Estados Unidos tenga que darle dinero a los otros países va a generar una desbalanza comercial principalmente y va a generar una inflación. Y esto se lo vamos a ver con la crisis de 1929, ¿verdad? Recordemos que en los primeros años de la década de los 20 va a ser los años dorados para Estados Unidos, porque ahí van a comerciar, van a darle todo a las potencias, van a comerciar con América Latina, con diversos lugares y más, lo cual van a tener una gran cantidad de dinero. Sin embargo,
va a suceder esto muy malo, principalmente cuando hablemos de estos nuevos, esta nueva situación, porque ya hay un punto que hay tanto que ya no se puede mantener y va a generar lo que es la crisis de 1929. Eh, También otros países, ¿verdad? Principalmente países latinoamericanos, también otros países como Canadá, van a generar sus propias industrias y también van a ser competidores económicos, y van a ser otros referenciadores, principalmente para lo que es la economía y demás. También Europa tiene que repatriar capitales, ¿verdad? Y depende prácticamente de todo el apoyo financiero de Estados Unidos. Y se consolida, recordemos que Estados Unidos como una nueva potencia mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Estados Unidos es el eje principal, va a ser el que tiene una mayor cantidad de dinero, ya va a ser el país número uno. Recordemos que antes el país número uno, por así decirlo, era Gran Bretaña, o sea, y ya cambia. Entonces, antes de la Primera Guerra Mundial era Gran Bretaña y después de la Primera Guerra Mundial es Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque las otras potencias europeas dependen del apoyo financiero de Estados Unidos y se consolida como una potencia mundial. Y también hay consecuencias principalmente tecnológicas y geopolíticas, ¿verdad? Genera una gran cantidad de avances científicos y tecnológicos civiles. ¿Por qué? Porque todos esos avances tecnológicos para la guerra después se ven en avances tecnológicos para las personas, por así decirlo, comunes, o sea, las personas civiles. ¿Qué quiere decir esto? Que va a beneficiar para muchos de los avances científicos eh, diarios. Para las fábricas también va a funcionar mucho y demás. También Estados Unidos desplaza a Inglaterra y Francia, ¿verdad?, como líder mundial, y Rusia sufre una transformación radical, ¿verdad? Recordemos que hay una transformación sumamente importante en Rusia, pasa de ser una monarquía a ser principalmente eh, ya una Rusia más con características socialistas y demás. ¿Por qué? Porque cambia su estructura política, económica y social radicalmente, ¿verdad? Y se empieza a generar lo que se conoce como un socialismo de Lenin, socialismo y de Lenin principalmente en esta primera etapa. Muy bien, vamos con lo que son estas consecuencias de la guerra, ¿verdad? Seguimos con esto. Una de las más drásticas, obviamente, y eso es lo que hay que plantear siempre, son las pérdidas humanas y también pérdidas sociales. ¿Por qué? Pérdidas sociales. Porque no es solo la manera en la que mueren las personas, sino la manera en la que se mata en esta guerra. Y estas situaciones sociales van a verse impactados. ¿Qué quiere decir esto? Que se plantea que van a fallecer, ¿verdad? Y que van a morir más de 10 millones de personas. Eso es una cantidad inmensa, ¿verdad? Para que fallezcan en 4 años. Principalmente porque fallecen, principalmente por situaciones, ya como hemos visto, ¿verdad? Y además, también por enfermedades que se generaron y también estas pérdidas sociales se va a ver con lo que son traumas psicológicos. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas no pueden reintegrarse a lo que es esta vida civil o esta vida normal que antes vivían. ¿Por qué? Por pensar en las personas que mataron, pensar en los amigos que murieron, en las personas que murieron, en sus familiares y demás, y todas las situaciones que se viven en la guerra. Por eso viven con traumas psicológicos y no logran reintegrarse a la vida civil. Además, muchas de estas personas, ¿verdad?, quedan mutilados o quedan muy heridos muy gravemente, lo cual empieza a generarse una gran cantidad eh, de pérdida de extremidades, de pérdida de brazos, de pérdida de piernas y demás, lo cual también afectan y generan traumas psicológicos muy graves y no pueden reincorporarse a la vida civil. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de barreras en ese punto, lo cual genera que no puedan, que hayan situaciones sociales muy graves, ¿verdad? No se logran incorporar a los trabajos y demás. Además que también recordemos cuando hablamos de estas consecuencias tecnológicas, cuando hablamos de personas mutiladas, también hay eh, situaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque empiezan a generarse mejores, eh, mejores implantes, ¿verdad? De manos, de brazos y demás, lo cual beneficia a esto. También se produce lo que es un éxodo del campo a la ciudad y se empieza a generar lo que es este abandono de zonas rurales y demás. ¿Por qué? Porque la ciudad es donde se empieza a generar una mayor características económicas, donde se empieza a tener una mejor situación económica y demás, y se empieza a abandonar las zonas rurales que antes era donde muchas personas de estas trabajaban. Y se empiezan a generar nuevos barrios suburbanos pobres, y se empieza también a generar lo que es el auge de los nuevos ricos, principalmente por el tráfico de armas y de alimentos.
Y hay que comprenderlo bien, ¿verdad? Siempre en una guerra hay personas que se hacen millonarias, en todas las guerras. Y principalmente aquí ya se empiezan a generar lo que son estos nuevos ricos, principalmente en Estados Unidos, principalmente en Gran Bretaña y más, se ven como estos nuevos ricos empiezan a verse beneficiados por la gran cantidad de dinero que ganaron con el armamento. También vamos con lo que es el papel de la mujer y de los movimientos sociales, ¿verdad? Como ya les mencionaba, la guerra impulsó a la incorporación a la mujer al trabajo, donde utilizan puestos, perdón, que eran exclusivos antes solo a los hombres, ahora empiezan a utilizar las mujeres. También empiezan a generarse movimientos feministas muy importantes, ¿verdad? Y esos movimientos feministas empiezan a buscar principalmente lo que es la lucha al sufragio, la lucha al voto. También buscan lo que es el acceso a las universidades, también buscan lo que es un salario justo, un salario igualitario y demás. ¿Por qué? Porque en este momento recordemos que había una discriminación muy fuerte en lo que eran en contra de las mujeres y principalmente eh, hacia las mujeres se les pagaba menos, trabajaban más horas y no se les pagaba igual que los hombres, simplemente por aspectos ideológicos. Entonces se empiezan a generar estas situaciones, ¿verdad? Primeros movimientos feministas, empiezan a buscar el voto, empiezan a trabajar, ¿verdad? Ya quiere decir que ya empiezan a tener un salario, por lo tanto ya no tienen tanta dependencia de los hombres y demás. También nacen movimientos sindicales sumamente importantes en lo que es la defensa de los derechos laborales. Estos movimientos sindicales van a ser fundamentales para lo que es los derechos que vamos a tener hoy en día y demás. Muy bien. Después también se va a generar, con lo que es esta guerra, se dice, ok, necesitamos una organización internacional que mantenga cierto balance en lo que es la paz entre diversos lugares y demás. Y lo que se genera es la Sociedad de las Naciones, o, perdón, Organización Internacional para la Paz, genera esta Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones. ¿Y qué es lo que necesitaba? ¿Y qué es lo objetivo de estos? Evitar nuevas guerras, una convivencia pacífica, promover una autodeterminación de los pueblos, o sea, que los pueblos pudieran decidir por sí solos, aplicar el principio de no agresión y también de resolución de conflictos y tratar de resolver todo antes de que sucediera una guerra, ¿verdad? Vamos a ver que esta Sociedad de las Naciones no va a funcionar, ¿verdad? Ya vamos a ver con esta situación, principalmente con la Segunda Guerra Mundial, que esta Sociedad de las Naciones no va a funcionar de una manera amplia. ¿Por qué? Porque obviamente recordemos que ya para 1900, para la década de 1900, para la década de los 30 y ya en 1900, después de 1939, se va a generar lo que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al final esta organización funciona muy bien para el papel, pero no funciona como tal. Muy bien, ahora vamos a ver una serie de preguntas, ¿verdad? Las cuales vamos a ir desarrollando principalmente para determinar esto. Muy bien, vamos con la pregunta número uno. Antes de la Primera Guerra Mundial, Europa se encontraba en medio de la Segunda Revolución Industrial. La innovación técnica provocó el surgimiento de fábricas en las ciudades y elevó la productividad a niveles nunca vistos. En este contexto, cada nación aprovechó la oportunidad para producir armamento que luego cobraría la vida de civiles y militares e hizo más cruel e insoportable la vida de los soldados en las trincheras. Un verdadero giro industrial que masificó la tecnología en la muerte a una escala sin precedentes. Ok, muy bien. Entonces, de acuerdo con la información anterior, ¿cuáles de las siguientes opciones fue una de las repercusiones sociales y económicas de la Primera Guerra Mundial? Muy bien, vamos con esto. Ok, vamos a analizar esta pregunta. Y algo muy importante, ¿verdad? Principalmente para lo que ya van a ser las pruebas estandarizadas y demás, y las pruebas, todo que van a tener, siempre hay que leer muy bien lo que nos plantea. Y principalmente vamos a ir leyendo también esto de acá. Siempre es importante tener un contexto. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder ir descartando de una mejor manera. Eh, ok, entonces, entonces muy bien, vamos con esto. ¿Cuál de las siguientes opciones fue una de las repercusiones sociales y económicas de la Primera Guerra Mundial? Entonces aquí, ¿qué es lo que me están preguntando? Repercusiones. Ok, repercusiones, o sea, es lo que se genera y demás. Entonces vamos con esto. La diversificación alimentaria mejoró la salud de la población en las ciudades industrializadas. Bueno, obviamente, como logramos ver acá, en esas consecuencias logramos
ver que no había una diversificación alimentaria, más bien, ¿qué es lo que sucede? Que del campo, recordemos, de las zonas rurales, se pasa a la ciudad. Entonces no hay una diversificación. Más bien, lo que sucede es que casi eh, no hay una diversificación alimentaria, sino que se sigue trabajando con lo que antes se trabajaba y mejoró la salud de la población. No, ¿verdad? Recordemos que había una situación de estos barrios pobres y demás, por lo tanto, esta la podríamos descartar. Después, vamos con la C. El aumento de desempleo como resultado de la ampliación de la demanda de mano de obra generada por las nuevas fábricas. ¿Ok? Aumento de desempleo, entonces vamos a ir. ¿Ok? Sí, puede generarse un aumento de desempleo como resultado de la ampliación de la demanda de mano de obra generada por las nuevas fábricas. Ok, ya cuando leemos esto acá, ampliación de la demanda de mano de obra, sabemos que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando dice ampliación es que quiere buscar una mayor cantidad de personas para que ¿en dónde? En las fábricas. Por lo tanto, no, ¿verdad? Aquí vemos que no, que más bien se necesita empleo y ahí se necesitan personas que trabajen. Y aquí también podemos analizar esto, ¿verdad? Que necesitaba el papel de las mujeres, ¿verdad? Que ya se empiezan a incorporar en estos puestos de trabajo. Entonces, aquí vemos, no, aquí ya también la descartamos. Y después vamos con esto, la implementación de una economía bélica que desembocó en la pérdida masiva de vidas humanas. Facilísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Están hablando de la Primera Guerra Mundial, surgimiento de fábricas en las ciudades, productividad de nivel nunca antes visto, por lo tanto, vemos que sí, que hay una implementación de una economía bélica y que desemboca en una pérdida masiva de vidas humanas, ¿verdad? Recordemos que vimos que fallecieron entre 10 y 13 millones de personas. ¿Ok? ¿No sé si hay alguna pregunta, chicos, chicas? No, ¿No profe. había? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos con esta. No sé si hay alguna o alguno me quiere ayudar a leer esta pregunta. Yo, profe. Perfecto. Ayúdame a leer, por favor. Em, Durante la Primera Guerra Mundial, la vida en las trincheras era agotadora, física y mentalmente. Las personas se enfrentaban en todo momento al temor de morir. De hecho, los soldados compartían su día a día con la muerte, puesto a que se veían obligados a contemplar como los cadáveres de sus amigos y también de sus enemigos se descomponían frente a las trincheras. Víctimas de la depresión, el agotamiento y sin apenas ánimos para vivir y seguir luchando, muchos de ellos sufrían graves desórdenes mentales, algo que se agravó durante los últimos años del conflicto. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál fue el impacto de la Primera Guerra Mundial en la vida cotidiana de los soldados? Ok, muy bien, excelente. Entonces vamos aquí, ¿verdad? Cuando leemos esto, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que era agotadora, ¿verdad? Física y más. Aquí me están diciendo un dato muy importante, ¿verdad? Que ya sabíamos de la Primera Guerra Mundial. Nos mencionan esto, ¿verdad? Que compartían su día a día con la muerte, ¿verdad? Porque eran obligados, como ahí están los cadáveres de sus amigos, de sus enemigos, hasta de sus familiares y demás, y cómo se descomponían. Entonces, ¿qué es lo que me preguntan? ¿Cuál fue el impacto de la Primera Guerra Mundial en la vida cotidiana de los soldados? Ok, entonces, simplemente cuando ya vemos cuál fue el impacto de la Primera Guerra Mundial en la vida cotidiana, también recordemos esto que habíamos visto aquí en las consecuencias, ¿verdad? ¿Cómo qué? Principalmente recordemos que habían consecuencias relacionadas con lo que era traumas, ¿sí? Traumas psicológicos. Igual eso podemos analizarlo, obviamente, al analizar y al imaginarnos que las personas viven con cadáveres, obviamente, analizamos que hay unos traumas psicológicos muy graves y que no pueden reintegrarse a la vida civil. Eso es sumamente claro. Entonces vamos con esto. Entonces vamos con esto de acá. ¿Qué es lo que sucede? Logran obtener grandes subsidios económicos del Estado una vez finalizados los conflictos militares. Bueno, recordemos que, y aquí les hago una pregunta, ¿los estados tenían mucha economía para darles dinero a ellos? ¿Sí o no? Si me ayudan con eso. Eh, los únicos que lograron Ujú.
eh, recaudar dinero fueron Estados Unidos y Gran Bretaña, entonces Ajá, exacto. Y principalmente Estados Unidos, ¿verdad? Recordemos que igual Gran Bretaña llega a tener una gran situación ahí, principalmente negativa, porque también los afectan directamente a su territorio y principalmente su flota y demás. Entonces, ahí vemos que no había tanto subsidio, ¿verdad? Entonces, ¿se pueden dar subsidios? ¿Qué subsidios? O sea, dinero por parte del Estado a los militares. No, ¿verdad? Muy bien, entonces, el Estado logra obtener grandes subsidios económicos. Vemos que no, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que más bien no pueden reintegrarse a la sociedad, o sea, no logran generar estos subsidios muy grandes. Después, valoraron la preparación física y mental recibida del entrenamiento militar, dado que fue esencial para resistir las batallas. Entonces, vamos con esto. El entrenamiento militar fue esencial para resistir las batallas. Ya no tenían ninguna situación negativa mentalmente, ¿o sí? ¿Qué creen? no, profe. No, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque habían sufrido demasiado, entonces, aunque tuvieran entrenamiento militar, y muchas veces ni tenían entrenamiento militar, eran niños, eran jóvenes que iban a la guerra. Por lo tanto, aunque tuvieran entrenamiento militar, no era esencial para resistir las batallas. Y tras de todo, muchísimas personas iban sin entrenamiento militar. Entonces, esa la descartamos. Y después, enfrentaron problemas de salud física, mental y demás. Sí, ¿verdad? Aquí, como lo podemos ver, se genera sordera histérica, parálisis, confusión, pérdida del habla, pérdida de la memoria y demás. Entonces, vemos cómo esa situación sí se ve contemplada, ¿verdad? Hay una gran cantidad de problemas de salud, principalmente, tanto física y mentalmente. ¿Vamos bien? Sí, señor. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, señor. Perfecto. Muy bien, vamos con esto. Vamos con esos tres enunciados. Y ya casi termino la clase. Yo sé que ya son las 3, pero como me conecté como 3 minutos más, entonces ahí voy a darles esos 5 minutitos más ahí de tiempo. Muy bien, vamos con esos tres enunciados. El Tratado de Versalles redibujó las fronteras políticas en Europa, cambió el mapa geopolítico. Después, la devastación económica del conflicto causó una crisis financiera mundial y el colapso de las economías latinoamericanas. La creación de la Sociedad de las Naciones impuso la cooperación internacional y la diplomacia multilateral tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál creen de estas que son correctos? ¿Cuáles son enunciados que destacan como repercusiones de la perdón, de la Primera Guerra Mundial? ¿Quién quiere ayudarme? ¿Cuáles creen? Entonces, La 2 y eh, 3, profe. la 2 y la 3, vamos a leer la 2 y la 3. Muy bien. La devastación económica del conflicto causó una crisis financiera mundial y el colapso de economías latinoamericanas. Ok, muy bien, ahí vamos analizando muy bien esto. ¿Por qué? Porque nos habla de el colapso de economías, ¿verdad? Y recordemos que muchas de las economías latinoamericanas dependían de lo que era el comercio internacional, del comercio principalmente em, hacia estas, hacia estos países, por lo cual va a ser sumamente importante. Y después, la creación de la Sociedad de las Naciones impulsó la cooperación internacional y la diplomacia más multilateral tras la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay dos puntos de analizar, ¿verdad? ¿La Sociedad de las Naciones se generó tras la Segunda Guerra Mundial? ¿O cuál fue? ¿Tras cuál? ¿Tras cuál guerra? Exacto, ¿verdad? Entonces, recordemos, como fue tras la Primera Guerra Mundial, aquí podemos analizar que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me están hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y después, como ya hemos visto, la Sociedad de las Naciones impulsó una cooperación internacional. Ya todos los países se encontraban en paz y se resolvían con aspectos em, más pacíficos, con el diálogo y demás, ¿o no? No, No, ¿verdad? Entonces esta la descartamos. Y vamos a leer la primera. El Tratado de Versalles redibujó las fronteras políticas en Europa. Cambios en el mapa geopolítico y demás. Ok, entonces analicemos esto. ¿Qué quiere decir cambio en el mapa geopolítico? Recordemos que cambio en el mapa geopolítico es que ciertos países se vuelven o pueden llegar a tener diversas formas de gobernar, como cuál, como Rusia. Recordemos que antes era una monarquía y eso pasa a ser
o tiene a tener características más socialistas. Entonces ahí hay un cambio, hay un cambio. Entonces aquí sí vemos que sí se redibuja esa situación y se redibujan fronteras políticas. Sí, recordemos que hay cambios principalmente en Europa. El imperio austrohúngaro desaparece y se empiezan a generar otros países. Entonces, esa situación le damos un check. Entonces sería la uno y la 2. ¿Quedó claro esta? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, recordemos eso, ¿verdad? Muy bien. Y siempre hay que leer muy bien esto porque hay unas trampillas, ¿verdad? Y demás. Aunque puede decir, porque muchas veces puede decir aquí, la creación de la Sociedad de las Naciones no impulsó la cooperación nacional, pero ahí uno dice, ah, ok, sí, no impulsó esta cooperación internacional, pero me habla de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí ya la rechazamos. ¿Por qué? Porque no son datos que se relacionan. Recordemos que con la Segunda Guerra Mundial se crea lo que es la ONU, ¿verdad? O la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien, vamos con esta. Después, la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, fue la primera guerra en la que participaron países de todos los continentes. Millones de soldados lucharon en una guerra de trincheras donde las condiciones eran inhumanas. Todavía no se sabe con exactitud cuántos murieron durante la guerra. Los datos oficiales hablan de unos 9 millones y unos 20 millones de heridos. Además, 6 millones de civiles alemanes murieron por culpa del hambre, las enfermedades y la falta de recursos durante la guerra. Hubo más de 20 millones de heridos. Muy bien. ¿Cuál fue una repercusión social de la Primera Guerra Mundial? Ok, entonces aquí vamos eh, preguntando, o sea, repercusión social. Ok, ¿qué le sucede a la sociedad y demás? Muy bien, vamos con la C. La sobrepoblación masculina da el descenso de la demografía de las mujeres jóvenes. Hay una mayor cantidad de hombres con la guerra. ¿Chicos, chicas? No, No, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que más bien la ¿Vale? población masculina disminuye, ¿verdad? Y más bien lo que hay es un aumento de mujeres y jóvenes. ¿Por qué? Porque eran los que se quedaban en las casas. Después, la sobreoferta de puestos de trabajo en Europa por la falta de mano de obra de jóvenes. Había una mayor cantidad de empleos en Europa. No, No, ¿verdad? Exacto, muy bien. No había una mayor cantidad de empleos, sino que más bien hacía falta mano de obra hacia ciertos lugares y por eso es que se utilizaba la mano de obra de las mujeres y demás. Y después vamos con esto. El incremento de la mortalidad debido al hambre, las malas condiciones sanitarias y la violencia de la guerra. Sí, ¿verdad? Y aquí mismo, bien fácil me lo está diciendo, ¿verdad? Incremento de la mortalidad, ¿verdad? Aquí me está hablando de 6 de alemanes murieron por culpa del hambre, ¿verdad? Aquí me habla del hambre. Malas condiciones sanitarias, aquí me habla también de las trincheras. Después, violencia en la guerra, obviamente, ¿verdad? Ahí también me habla de las trincheras y de situaciones inhumanas. Entonces, vemos cómo esta situación se ve reflejada acá. Muy bien, ya para ir terminando con esta pregunta. En julio de 1914, tras la tensiones entre la Triple Entente, también conocida como los Aliados, y la Triple Alianza, también denominada como Potencias Centrales, aumentaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, por parte de un nacionalista serbo-bosnio, durante su visita a Sarajevo. Austria-Hungría culpó a Serbia por el ataque, Rusia respaldó a su aliado, Serbia, y cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, un mes después sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. Muy bien. De acuerdo con la información anterior, se identifica una causa de la... Ok, entonces, cuando nos están hablando de la Triple Entente, ¿nos hablan de la Segunda Guerra Mundial? no, No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí ya sabemos que no. Y también sabemos por qué no es la Segunda Guerra Mundial, porque nos habla de el Imperio de Austria-Hungría. Recordemos que ya para la Segunda Guerra Mundial el Imperio Austrohúngaro ya no existía. Muy bien, entonces, la Segunda Guerra Mundial por la desaparición de las potencias coloniales del Viejo Mundo, ahí sabemos que no, ¿verdad? Hay dos datos que nos indican que no. Después, una paz armada y el cambio de las fronteras en los estados monárquicos europeos. Entonces, gracias a esas tensiones, ¿se va a dar una paz armada? No, ¿verdad? Más bien se genera lo contrario, que fue una guerra. Y después, Primera Guerra Mundial relacionada con la activación del sistema de alianzas. Esta, ¿cómo la vemos? Esta la vemos correcta, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque hay un nuevo sistema de alianzas y aquí me lo están diciendo. Y es muy importante esto, analizarlo en estos exámenes, ¿verdad? Principalmente, ¿por qué? Porque nos lo dice aquí arriba. Sistema de alianzas. ¿Qué nos dicen aquí? Rusia respalda a su aliado. O sea, hay un sistema de alianzas donde Rusia entra a la guerra. ¿Por qué? Porque respalda principalmente a Serbia. ¿Queda claro, chicos, chicas? Sí, ¿Sí? ¿Todo perfecto? No sé si tienen alguna otra duda relacionada con esto. no. ¿No? Perfecto. Profe, Entonces, ajá, es- claro, y tengo una pregunta. claro. ¿Qué fue que mataron al príncipe ¿Dónde de... estará? Francisco Fernando. Sí, Ajá. ¿Por qué lo mataron? Muy bien. Ahí lo mataron sumamente. Bueno, ahí lo mataron ¿por qué? Porque habían principalmente eh, conflictos en lo que era principalmente. ¿Cuánto que para compartir? En la primera. Ok, recordemos esto acá. ¿Sí? Habían lo que se denominaba tensiones étnicas y demás. ¿Por qué? Porque, porque muchos de los serbios y demás necesitaban eh, y querían tener el territorio principalmente de lo que se encuentra de Austria-Hungría y demás. Entonces, querían tener el poder militar y demás. Además que se generaban también acciones en contra, acciones negativas por parte de Austria-Hungría en contra de los serbios y demás. Por lo tanto, esta situación genera un malestar sumamente drástico y genera que al final lo maten por este motivo. ¿Y por qué lo matan a él? ¿Para qué lo buscan matar? Para tratar de tener el poder. Pero vimos que al final eso lo que al final llegó fue a una guerra. Digamos. ¿Sí? ¿Más claro o todavía te queda alguna dudilla? no, ya, profe. Ya, Ya ya. todo Ok. perfecto. Ah, sí. Sí, entonces principalmente por eso. ¿Y principalmente para qué lo matan? Para tratar de tener el poder de él. ¿Por qué? Porque él era el heredero al trono. Entonces, si no queda el heredero al trono, los otros son más fáciles de quitar, entonces ahí podemos tener el poder y demás. Entonces, principalmente es por esto que se genera. Y principalmente, ¿por qué? Por este nacionalismo. Y hay muchas naciones que dicen, ok, ese es el territorio que vamos a ocupar, ese es el territorio que se va, que nosotros, o que nos lo dijeron, o por aspectos religiosos y demás, tenemos. Entonces, se generan esas tensiones étnicas y principalmente tensiones, ¿por qué? Porque los serbios tenían un idioma, tenían una identificación y demás. Ahora sí, no sé si tienes alguna otra pregunta o si María tiene alguna otra pregunta o algo así. No, profe, ¿No? ¿Todo perfecto? Bueno, muchísimas gracias más bien por el gracias. tiempo y por la clase y espero que les vaya muy bien estas semanas. Listo, Así profe. que, No, listo. Chao, chao. Muchas gracias. Se bye. cuidan.